Bienvenidos a La Mirada Indiscreta, que insisto en esto, que es una de las ventanas más confiables para asomarnos a Cuba y a sus circunstancias, donde quiera que se produzca, tanto en la isla como afuera. Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió, de alguien, sobre todo, que vivió un tiempo en Cuba y luego incluso falleció aquí en el exilio. Vamos a hablar de la costumbre que tiene el gobierno de Fidel Castro de desaparecer a los indeseables, sencillamente de borrarlo de los libros, borrarlo de las historias de la cultura, de la literatura, etc. Me refiero a René Ariza, un hombre que ustedes verán porque lo han calificado muchos de sus amigos, incluso la crítica, de alguien realmente renacentista, capaz de hacer teatro, de escribir poesía, de escribir unos cuentos memorables, un hombre que va a quedar para siempre dentro de la literatura cubana. Cuando esta tormenta desaparezca, cuando ya estos políticos que en Cuba agobian al pueblo no estén, René Ariza va a permanecer. ¿Y a propósito de qué? A propósito de un documental que se hizo en 1997, que hizo Rubén Lavernia, uno de sus amigos. Retrato inconcluso de René Ariza, porque es así, sencillamente la vida, de alguna manera, este retrato es inconcluso. Yo creo porque lo van a terminar en Cuba algún día cuando sea reconocido otra vez. Para esta tarea, que es una tarea de amor, cuento precisamente con un equipo extraordinario, de lujo. Rubén Lavernia, que le doy la más cordial bienvenida, que es el director de este documental, y dos de sus más cercanos amigos, Silvia López y Alejandro Lorenzo, amigo mío desde Cuba, pintor y escritor, que nos venimos sufriendo desde hace muchos años, tú y yo. Él muere en el 1994, si mal no recuerdo. Quiero decir, 94. René Ariza. Sí, 94. 1994. Sí. Incluso ese año, Alejandro, que yo había llegado en el 1992 aquí al exilio, me dice, vamos a ver a este gran escritor que tiene le van a hacer un homenaje en algún lugar. Ajá. Desafortunadamente no te hice caso por circunstancias de la vida. Me perdí su última gran actuación, el último homenaje, que lo vamos a ver de alguna manera en este documental. Ahora, muchos otros artistas cubanos han muerto aquí en el exilio o en otro lugar y no tienen un documental. Ya no existen, a no ser en su propia obra. Afortunadamente tú tuviste como la luz de hacer este material para la historia, para que quede. Claro, eso fue un pedido de él. Nosotros éramos amigos, él iba a la casa y allí organizábamos unas tertulias literarias. Entonces, cuando tú dices la casa, ¿ya en Cuba o estando aquí? Ok, ya estando aquí. Él vino en el... Él llegó aquí... un año antes del Mariel, el 79. Él vino por el puente como expreso político. Exacto. Ajá. Entonces, nada, lo conocimos un día, después Silvia lo dice en el documental, como lo conocimos. Y entonces él iba a la casa y le hacíamos unas tertulias y íbamos muchos amigos, ahí estábamos con él. Bueno, y entonces, cuando él se va a San Francisco, también él llamaba mucho a la casa y se ponía a conversar, o sea... Y siempre él me dijo, ay, como yo trabajaba en televisión, ¿por qué no me haces un documental? En fin, eso. Yo le dije, sí, cómo no, cómo no. Y las cosas se fueron pasando, pero ya me llamó un día y entonces me dijo, Rubén, estoy mal. ¿Que estaba enfermo? Estaba enfermo, sí. Entonces, quisiera que me hicieras el documental. Yo le dije, sí, cómo no. Entonces, pues ahí fue un poco apresurado, pero bueno, conseguimos todos los equipos, las cámaras, las luces, todo, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, tuvimos la oportunidad de filmar la obra pictórica de él, tuvimos la oportunidad de ir a la última actuación, esa que tú te perdiste. Esa me perdí, exactamente. Vaya, que lamentablemente, sí. ¿no? Porque estaba, todos sus amigos, fue muy, con un cariño tremendo, porque todo el mundo sabía que era como parte de una despedida también, ya, estaba malito. Y entonces, vamos a decir o sea, que este es un escritor en Cuba que no obstante haberse ganado un premio, fue borrado y yo no lo recordaba. O sea, y como yo, muchas personas. O sea, sencillamente el gobierno cubano es muy hábil en cómo borrar a una persona de su cultura. Que eso solamente, el socialismo es uno de los sistemas que mejor lo hace, ¿no, Alejandro? Sí, él gana el premio UNIAT con La Vuelta a la Manzana.
y después estuvo nominado para con el Banquete. Eso por los años, estamos diciendo 67. Ah, ¿no? 60, Los años exacto, 60, temprano. Los años 60. Que todavía había un cierto margen. Bueno, fue antes que le dieran el mazazo al teatro. Antes de que acabaran con el teatro. Antes de la ofensiva y antes de Padilla, vamos a decir. Exactamente. O sea, antes de las grandes crisis de la cultura. Ok. Año 67 gana el premio La Vuelta a la Manzana. Después, 2 años después, creo que El Banquete, que fue nominado a la Casa de las Américas, pero se lo quitaron. Ya cuando empieza la ofensiva revolucionaria... Vamos a hacer nada más un pequeño paréntesis. Estamos hablando de un premio de literatura, cuando dice Alejandro Casa de las Américas, el premio más importante que se otorga en Cuba, pero que luego, y ocurre esto casi siempre lo dan un jurado integrado por varios extranjeros y un cubano. Pero puede ocurrir que la seguridad del Estado intervenga y diga, a esta persona no le podemos dar el premio. Incluso después que los extranjeros, que también resultan un poco abyectos en eso, porque aceptan además que la seguridad del Estado, esos son muchos de los intelectuales que nos hemos gastado en Cuba, pero esto se lo aclaro sobre todo para los que no son cubanos. Puede ocurrir que le den un premio a una persona y se lo quiten. O sea, y así le ocurrió a él. Sí, parece que... estaba ahí compitiendo, estaba en primer lugar, o podían haberle dado incluso una mención y no se la dieron. O sea, realmente hubo una parte del jurado votó a favor del Banquete, pero al final no le dieron el premio, o no le dieron nada. Después, cuando empieza la ofensiva, ya en lo que se llama, le dicen el quinquenio gris, sí, exacto. El famoso quinquenio gris, ya René empieza a entrar en crisis, lo dejan sin trabajos y él empieza, pero sí, continúa escribiendo. Siempre fue una persona que tenía una novela, tenía gran parte de este libro, son los cuentos que él viene conservando desde Cuba. Muchos de estos cuentos son de la época esa. Mucha de su literatura se perdió porque la incautaron, la seguridad del Estado cuando lo detienen lo incautan. ¿Y qué estamos? Ya ustedes van a, dentro de un momento, o sea, cuando pongamos el primer fragmento, estamos hablando de una persona frágil, delgada, o sea, ustedes van a ver que no es un monstruo, no es un tipo que andaba con 2 pistolas, que ponía bombas, no hay nada de eso. O sea, estamos hablando de una persona que empezaron a molestar por su manera de enfocar la literatura, por su manera de ser gracioso, de burlarse, ¿por qué no?, del sistema, que es lo que le corresponde a muchos artistas, o sea, burlarse precisamente de la burocracia que dirige a un país, sea del signo que sea. Sí, yo quisiera decirte algo. Yo estaba reflexionando en estos últimos tiempos, y en el caso de René y de otras personas más, ¿no?, de todo ese periodo. René, hay 2 clasificaciones que yo hago en este caso: víctimas y conspiradores. René nunca fue un conspirador, Exactamente. o sea, no un opositor tampoco, o sea, un opositor activo. Y hay que diferenciar entre víctimas del sistema, víctimas totalmente injustificadas, porque René era un artista que cae preso por unas medidas, por una ley absurda, que ahora, en este caso, en estos últimos años, hay como una especie de, vamos a decirte, reforma cosmética, que están Eduardo Eras León y César López, toda una serie, están hablando de esa época terrible y eso que pasaron, que lo... Y esta es una víctima de esa época terrible. Es una víctima. Vamos a ver un primer corte de Retrato Inconcluso de René Ariza, de Rubén Laverdia, que estamos aquí. Luego hablamos con Silvia, que era una amiga cercana de este gran poeta, escritor, actor y tantas cosas. Veamos. Se me apagan a veces ciertas habitaciones de mi historia. Me veo en mitad de la soñada urdimbre de callejas sin nombre y ya no puedo regresar al paisaje de solo hace un momento. Estoy de este otro lado del espejo y allí se me ha quedado la llave para abrir la imprescindible puerta o el querido sombrero sin el cual ya no seré mi preferido siendo. Contemplo allí mi imagen asomada tras el marco
y no puedo recuperar mi ser de hace solo un momento. Digo yo, tenemos nuestro lado siniestro y nuestro lado positivo, ¿no? Nuestro ángel negro y nuestro ángel de luz. Lo tenemos siempre dentro. Hay gente que se le declara más que a otros. Oye mi ruego, que el miedo exhala. ¿De qué te sirve batir el ala? Si te amenazan con muerte igual. Estudié actuación en la Academia de Artes Dramáticas. Empecé a los 16 años de edad. Fui y me presenté allí con un monólogo de Salomé de Oscar Wilde. Y después trabajé porque después yo gané un premio en la televisión, en el programa de José Antonio Alonso. Empecé a trabajar en distintos grupos de teatro, distintas obritas por aquí y por allá. Y trabajé en el grupo Covarrubia, Francisco Covarrubia, que hacíamos teatro para el campo. Hacíamos una obra de Bertolt Brecht o de un escritor chino que se llamaba Arroz para el octavo ejército. Hicimos 150 representaciones de esa obra. 150. Ya me tenía la roja hasta aquí. Trabajé en el grupo de teatro estudio. Tuve el premio de la Unión de Escritores y Artistas en 1967 con mi obra La Vuelta a la Manzana. También estuvo nominada El Banquete en 1968 para el caso de las Américas. Yo conozco a René Ariza en el año 74. Ya René Ariza había ganado el premio La Vuelta a la Manzana, premio de la Unión de Escritores, y había sido expulsado en la ofensiva del año 1971, después del Congreso de Educación y Cultura y después del caso Padilla. René estaba en aquella época, hacía unos pequeños cuentos, pequeños relatos que le llamaba mini cuentos y pequeñas piezas de teatro. Además estaba haciendo una novela. La novela se trataba de un mundo, una fábula de cucarachas y cocuyos. Los cocuyos, habían algunos cocuyos que eran fuertes, eran autoritarios, y habían algunos cocuyos muy librepensadores, gente muy buena, no sé si los cocuyos tienen corazón, pero para René parece que tenían corazón. Y las cucarachas, la mayoría de todas eran bastante malas. Esa novela era una novela de una imaginación desbordante. Fue una de las, de las piezas que la seguridad del Estado le robó. René tenía proyectado publicar esta novela en España. Semanas después, René es detenido y casi toda su obra se pierde en ese momento. Yo caí preso porque por escribir, estar convicto de escribir literatura subversiva, escribir literatura contra los intereses. ¿Quiere que te diga la causa? Que el señor Ángel René Ariza, mayor de edad y cuyas demás generales se han señalado, se venía dedicando desde hace algún tiempo a escribir literatura, tales como relatos, ensayos y cuentos, cuyo punto de vista y enfoque se basan en el más amplio diversionismo ideológico y propaganda contrarrevolucionaria escrita. Que todo este material literario, carente de valor artístico, escrito en contra de los intereses de nuestro pueblo, de nuestro primer ministro comandante Fidel Castro Ruz, mártires de nuestra patria y demás dirigentes nuestros, fue tratado de enviar fuera de nuestro país. Me condenaron a 8 años, sí. Volví a encontrarlo años después, un día en la cárcel política. Veníamos nosotros en los campos de trabajo y llega a un campamento determinado
y se me acerca una persona, me dijo en esta forma: Cuadra, tengo hambre. Sinceramente no lo reconocí. Y poco a poco empecé a descubrir que aquel era el René Ariza, mi amigo, que hacía años yo no veía. Era otra persona. Lo había golpeado tanto aquellos días de prisión tan difícil que él tuvo. Supe entonces cómo fue su causa, lo que pasó, lo que le hicieron. El pobre René lo habían puesto con presos comunes